Bueno, vamos a ver si ella puede conectar, pero si es por conexión, pues posible que no entre. Que sería una gran pena, ¿no? Ok. Pues muy bien. Entonces ya vamos a comenzar con la mesa sobre mujeres que escriben ficción especulativa. Y voy a pasar la palabra a Antonio. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un placer estar aquí, tener el honor de moderar esta mesa. Aquí tenemos una mesa, Women Writers of Latin American Speculative Fiction. Nuestra primera participante, Gabriela Damián Mirabete, nació en la Ciudad de México. Ha escrito ensayos y cuentos que han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, francés y euskera, y publicados en antologías finalistas del Premio Hugo y el World Fantasy Award. Forma parte de proyectos colaborativos como la Mexicona, Imaginación y Futuro, Festival Literario de Ficción Especulativa en Español y el Cúmulo de Tesla, colectivo de arte y ciencia que publicó recientemente Mis pies tienen raíz, 21 mujeres de habla hispana en editorial Océano. Es autora de la canción Detrás de todas las cosas, que está por publicarse en Odo Ediciones y obtuvo el premio James Tiptree Jr., hoy llamado Otherwise, por Soñarán en el jardín, cuentos sobre el México futuro, donde los feminicidios no existen más. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a... ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a leer de las tres que están aquí y luego pueden arrancar la mesa. Sí. Menos Laura, que no está aquí por el momento. Sí. Okay. Perdón. También tenemos a Marilinda Guerrero Venezuela, escritora, titiritera, narradora oral. En narrativa publicó Relatos de Sábanas, Letra Negra 2011, Escenarios de un mundo paralelo, Letra Negra 2012, Voyager, Subversiva 2015, Cuando las flores aprendieron a bailar polka, Sopilotes 2020, Trampas para bosques, Zacaric 2021. En literatura infantil y juvenil, publicó la novela corta Odisea de Tres Mundos, Santillana 2016, Sector 23 y Sector 23 en la editorial Cultura en el 2019. Obtuvo mención honorífica en la rama de literatura juvenil por su cuento Sector 23 en el primer concurso de literatura infantil y juvenil Marilena López en el 2017. Es fundadora de la revista de ciencia ficción Exocerebros. Actualmente tiene una columna, El Huevo Rojo, en el periódico digital Gaceta, donde habla sobre la ciencia ficción publicada en Guatemala que ha ido encontrando. Ha sido publicada en antologías latinoamericanas y españolas. ¿Presenta a Laura también? ¿O por si puede entrar? O... Vamos a esperar. Si llega, sí, vamos a hacerlo. ¿Okay? Muy bien, pues. Y tenemos a Liliana Colanzi, nacida en Bolivia en 1981. Publicó los libros de cuentos Vacaciones Permanentes en 2010, Nuestro Mundo Muerto en el 2016 y Ustedes Brillan en lo Oscuro 2022. Y editó La Desobediencia, antología de ensayo feminista, que salió en el 2019. Junto a Debra Castillo, editó Latin American Speculative Fiction, una colección que salió en el 2018. Ganó en el 2015 el Premio de Literatura Aura Estrada de México y en el 2022 el Premio de Cuentos Ribera del Duero por Ustedes Brillan en lo Oscuro. Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el Hay Festival en Bogotá 39 en el 2017. En el 2017 creó Dundum, editora en Bolivia. Es parte del proyecto colaborativo Enjambre de Libros. Vive en Ítaca, Nueva York,
y enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell. Muchísimas gracias por su presencia. Entonces, no sé cómo deberíamos comenzar la presentación. ¿Querrías tú introducirte en, no sé qué? Sí, habíamos hablado un poco de, tal vez tú comienzas o Laura o Marilinda, ¿no? Women Writers of Latin American Speculative Fiction. ¿Pueden ilustrarnos? Elabora. No, bueno, yo preferiría que en todo caso hacer una cosa como conversacional, que era lo que Sí, habíamos sí, sí. platicado. Perdón, ya estoy muy mexicana. Habíamos conversado que podemos hacer pues, un intercambio de ideas en torno a lo que significa y a la necesidad de todavía hacer una mesa específica, ¿no? Creo que por un lado es una necesidad y por otro lado es un cansancio, porque creo que justamente hay una insistencia del mundo editorial, a ver qué opinan mis compañeras, una insistencia del mundo editorial, de las, digamos, incluso del periodismo cultural, en agruparnos y en un poco volvernos como siempre ha sido un subgénero literario, ¿no? La escritura de mujeres y la escritura de mujeres latinoamericanas ahora, que muchas de nosotras están teniendo visibilidad y renombre, y sobre todo como en una proyección internacional que creo yo que es lo que ha provocado también esta llamada de atención. Pero bueno, además de eso, como específicamente creo que este fenómeno se está dando en un área en donde, en un área, digamos, un poco pasada por alto, que es la de la escritura, de la literatura especulativa, creo que vale mucho la pena y sí es necesario agruparnos y conversar entre nosotros, ¿no? Y como un poco analizar este fenómeno, pues desde la alegría de la visibilidad también, y, o sea, sin dejar de problematizar esas categorías, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me gustaría como empezar diciendo, además de, desde luego, aquí somos poquitas, pues amplificar el trabajo de otras autoras que desde Latinoamérica, que son cercanas a nuestros propios contextos, están escribiendo y están produciendo cosas interesantes y compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por ahí quisiera empezar y dejar esos primeros piensos en la mesa. Sí, Marilinda, Liliana, ¿cómo contribuirían que, de nuevo, Women Writers of Latin American Speculative Fiction, necesario o superfluo, o ambas cosas, tal como dijo Gabriela? Sí, yo considero, como dice Gaby, que es necesario hablar de la ficción especulativa, pero bueno, al menos yo estoy hablando desde mi posición, desde la región centroamericana, donde ya de por sí estamos en la marginalidad de la marginalidad. Entonces, la región centroamericana. Y ya cada país, a excepción de Costa Rica, podría decir yo, Panamá tal vez también, Guatemala ni siquiera se sabe que escriben ciencia ficción, son muy pocos los autores que son conocidos afuera, y menos autoras, ¿verdad? Entonces, yo sí considero esos espacios súper importantes para nombrar a aquellas autoras que están trabajando dentro de estos géneros, porque sí se produce. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos, en el caso de nuestros países centroamericanos, es muy difícil la difusión, ¿verdad? Nos quedamos siempre dentro de nuestro propio mercado y es muy difícil salir de ahí. Y los pocos que salen,
pues no necesariamente salen por estar publicando dentro de los géneros especulativos, ¿verdad? Entonces es como unas grandes barreras que nos toca como superar para poder ser escuchado y escuchada desde otras latitudes. Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí en este panel híbrido con todos ustedes. Muchas gracias a Stephen por la invitación. Es un enorme placer compartir mesa con Marilinda, con Gabriela, con Antonio, y ojalá que se nos pueda unir en algún momento Laura. Sí, comparto que hay una cierta sensación de déjà vu cada vez que nos reunimos en torno a este tema de la literatura escrita por mujeres, si no quieren llamarla literatura femenina, pero creo que también hay una necesidad de... ahí está Laura, qué bueno que te hayas podido conectar, Laura. Estamos recién dando comienzo a la mesa, ¿no? Decía que creo que hay una necesidad muy válida de pensar la historia de una literatura escrita por mujeres que ha permanecido en la invisibilidad, que ha permanecido ignorada y también borrada durante mucho tiempo, y en ese sentido reflexionar sobre esa historia, sobre la omisión de la participación de las mujeres. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Perdón. Les pido 1000 perdones. Más vale tarde que nunca, Laura, así que... Terrible. Esta es la relación con la tecnología en Latinoamérica. Así es, bastante spotty, pero... Sí, bueno, pero acá la prueba. Perdón por el retraso. Gracias por esperarme. Muchas gracias. Entonces sí me parece importante reflexionar sobre la trayectoria de la escritura de mujeres, y más aún en un género, en un modo narrativo también marginalizado, ¿no? Como la escritura de géneros, ¿no? De géneros populares. Al respecto, por ejemplo, la crítica boliviana Vicky Ayllón tiene una teoría que me parece muy interesante, la teoría de los saldos, ¿no? Y ella sugiere que, por ejemplo, las voces de las mujeres, la escritura de las mujeres, hasta cierto punto puede ser reconocida en una esfera pública masculina, siempre y cuando responda a ciertas temáticas, a ciertas estéticas, a ciertas ideologías dominantes que las haga legibles al poder. Ella, por ejemplo, menciona el caso de una escritora boliviana muy importante, Adela Zamudio, además una de las precursoras del feminismo en Bolivia, que tiene 2 poemas que son muy citados, muy leídos, muy reconocidos, Nacer hombre y Quo Vadis, que respondían a la agenda liberal de la época, por un lado hablando de los derechos de las mujeres y por otro lado criticando a la Iglesia Católica. Sin embargo, hay una parte de la obra de Adela Zamudio que es justamente la parte de su obra que es especulativa, que es no mimética, que cayó en el olvido y que es apenas estudiada, ¿no? Incluso siendo tan novedosa y tan rompedora con respecto a la estética del momento y a los temas que se están abordando en el momento. Es decir que un cuento precursor del fantástico como El Vértigo, ¿no? Que habla de un grillo que visita un esqueleto humano y en ese esqueleto escucha de pronto unas voces, unos murmullos y susurros que lo enloquecen y que pertenecen a la vida pasada de este individuo muerto, ¿no?
es un cuento que ha sido poco estudiado y poco recuperado, lo mismo que otros cuentos suyos como El Diablo Químico, ¿no? O como la reunión de ayer, que son cuentos especulativos, que son cuentos no miméticos, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante pensar qué partes de la escritura de mujeres pueden ser legibles a un proyecto dominante literario y qué otras partes permanecen ilegibles, permanecen irreconocibles y van teniendo una vida subterránea, ¿no? Y me parece que para discutir esos aspectos es que una mesa como esta es interesante. Voy a presentar rápidamente, ahora que tenemos la buena suerte de que Laura se haya podido reunir con nosotros, unir a nosotros. Laura Ponce, nacida en Buenos Aires, 1972, es escritora, editora y gestora cultural. Cuentos suyos han aparecido en revistas y antologías de Argentina, Cuba, España, Uruguay, Chile, Perú y Colombia. Ha sido traducida al francés y al inglés. Formó parte del equipo de dirección de Axon, de la revista Axon, la primera revista digital en habla hispana. Desde 2019 dirige la revista Próxima y ediciones Ayarmanot, dedicadas a la ciencia ficción y las narrativas de lo extraño, escritas en castellano. Da talleres, cursos, charlas sobre narrativa, lectura y escritura de género. Coordinó ediciones Ayarmanot, presenta ciclo de lecturas y música, organiza las tertulias de ciencia ficción y fantasía de Buenos Aires, participa en la organización de Pórtico, encuentro de ciencia ficción, que aúna las características de un evento académico con actividades dedicadas al fandom. Tuvo una columna mensual en el sitio de Amazing Stories y participó del programa de radio Contragolpe con una columna semanal. Forma parte del Proyecto 5, Observatorio de Tecnología, Ciencia Ficción y Futuro, que indaga sobre las lecturas políticas que permite el género. Su libro de cuentos, Cosmografía Profunda, se publicó en España y Argentina. La máquina que hace pin, 2018, y Ayarmanot, 2020. Muchísimas gracias y nos alegramos mucho de que hayas podido unirte a nosotros. Y por repetir la pregunta, tal vez formulada de otra manera, pero en el fondo la misma. ¿Cuál es la productividad de una mesa redonda tal y como Women Writers of Latin American Speculative Fiction? ¿Es algo redundante, superfluo o necesario o ambas cosas a la vez? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia, por esperarme y por la buena disposición para sobrellevar la cantidad de inconvenientes para conectarme. Muchas gracias por la invitación y a las compañeras de mesa, que me siento honradísima de compartir este debate. Respondiendo a la pregunta, creo que es muy necesaria. Es muy necesaria esta mesa, no importa cuántas veces se ponga este título, cuántas veces nos encontremos a hablar de esto, el tema es tan vasto y a veces tan difícil explorarlo, que cuanto más veces podamos reunirnos y hablar al respecto, más nutritivo e importante será. Lo que siento que sucede en Latinoamérica, yo como había leído ya los datos en mi bio, no pertenezco a la esfera académica, sino más bien a la esfera de producción, de ficción, de circulación de ficciones. Y en este ámbito lo que me obsesiona desde prácticamente el principio, desde 15 años que estoy en esto, es lo poco conocida que es la producción. O sea, tenemos autores y autoras extraordinarias en la región y a veces no sabemos lo que se está produciendo en la ciudad de al lado de la que vivimos. Entonces, este tipo de encuentros es muy, pero muy necesario.
y más creo que es vital en cuanto a la literatura en general o a cualquier búsqueda artística humana, tener presentes las tradiciones, qué nos ha antecedido en este camino, qué otras búsquedas ha habido. Creo que es fundamental para enriquecernos, para sentir que nos inscribimos en esa tradición, pero fundamentalmente en los géneros populares, porque mucho de lo que se produce tiene que ver con una herencia de lo compartido, en nuestro caso de lo que tiene que ver también con el fandom, esas otras circulaciones y esos otros espacios de producción de los textos. Así que, volviendo a la pregunta, creo que es fundamental tener estos encuentros todas las veces que sea posible y tener estos intercambios todas las veces que sea posible. Muchas gracias. El título del simposio es Surviving the Anthropocene, sobreviviendo al antropoceno, ¿no? Y mi siguiente pregunta, y parece que simplemente estoy usando los títulos de las actividades para inventar las preguntas que les hago, pero ¿de qué manera la literatura piensan que la literatura especulativa y de qué manera piensan que la literatura especulativa escrita por mujeres ofrece una reflexión productiva, específica, distintiva de las posibles estrategias que podamos formular para sobrevivir al antropoceno? ¿Cómo ven sus obras enmarcadas en este periodo de crisis, de posible crisis y de abocamiento tal vez a perspectivas apocalípticas y posapocalípticas? ¿Cómo se enmarcan en un congreso, un simposio subtitulado Surviving, sobreviviendo al antropoceno? Sí. Bien. Adelante, compañera. ¿Cómo enmarcan sus obras? ¿Cómo vinculan sus obras con la misma idea de supervivencia? Bueno, yo ahí podría decir algo. Olvidémonos del antropoceno. Survive. ¿Cómo enmarcan sus obras en estrategias de supervivencia? Es que creo que están totalmente, o sea, creo que se puede abordar directamente la supervivencia en el antropoceno. Digamos, pensar la escritura de las mujeres con estrategias de supervivencia, porque como decía justamente James Tiptree, Alice Sheldon, las mujeres sobrevivimos en las grietas del mundo que los hombres han armado para ellos, ¿no? Entonces creo que efectivamente, y como decía Liliana, que me parece súper interesante lo que ella pone sobre la mesa, creo que muchas de las obras escritas por mujeres en clave especulativa y no, hablan mucho de la supervivencia, y no solo de la supervivencia, sino de la vida, del sostenimiento de la vida. Es decir, a partir de esa configuración social, de los roles de género, nosotras hemos sido encargadas de, digamos, del sostenimiento de la vida, ¿no? Y eso nos pone en contacto históricamente en términos de, pues sí, de trabajo y de experiencias vitales. No todas las mujeres, no en todos los tiempos, hay una multiplicidad de conceptos y de formas de ser mujer, pero digamos que históricamente, y pensando en esos roles, pues hemos sido las responsables del sostenimiento de la vida, y creo que muchas de estas obras que han permanecido ilegibles, para usar esto que dice Liliana, justamente tienen que ver con que no ha querido ver el sistema cultural, literario, lo importante que es el sostenimiento de la vida, ¿no? Lo importante que son los cuidados, lo importante que es, y esto lo vimos en la pandemia, el mantenimiento de una casa y incluso la configuración de un hogar, de un lugar vivible. Entonces,
todo eso ha sido algo que en general ha sido soslayado, menospreciado y tildado de antiarte, ¿no? Es como, ¿eso qué importa? ¿Eso qué valor literario tiene? Todo lo exterior y como las cosas, pues sí, muy masculinas en estos términos tradicionales han ocupado el centro y digamos que esta configuración la literatura especulativa no ha escapado a esta configuración de los sistemas culturales, ¿no? Entonces, creo que desde nuestra esquina, como dice Marilinda, desde lo marginal de lo marginal, ¿no? Latinoamérica y ficción especulativa, también se han hecho muchas cosas en función de esa experiencia compartida más o en mayor o menor medida pues de las mujeres y de cómo hemos sobrevivido a esa maquinaria del mundo que nos es un tanto ajena de pronto, y cómo hay de repente un énfasis o un acento muy fuerte puesto en esa sostenibilidad de la vida y todo lo que la hace peligrar, ¿no? Y ahí están un montón de expresiones desde lo fantástico, desde la ciencia ficción, que tienen que ver con esa supervivencia, ¿no? Creo yo. A ver qué opinan, Lati. Bueno, coincido, en primera instancia coincido con lo que estás diciendo y pensaba mucho en este ensayo de Ursula K. Le Guin sobre la teoría de la evolución de la bolsa, con el prólogo de Haraway, y en estas formas en que se ha contado la evolución, que se ha contado en general la historia humana, con el arquetipo del héroe, con cierto camino, con cierta linealidad, con ciertas formas de contar, además de ciertos temas que merecen ser tratados y otros no, por ejemplo el del cuidado, el del hogar, todos esos son invisibilizados, son borrados, y creo que ese borramiento no es inocente, esa invisibilización, esa quita de valor y de poder simbólico, digamos, también tiene que ver con no mantenerlo en el terreno de lo no reconocido y de lo no remunerado y de lo no valorado. Entonces, en ese ejercicio también se jerarquiza lo otro, lo masculino, las otras tareas, las que son fuera del hogar, lo que sí es valioso. Entonces creo que no es un borramiento inocente, no es un soslayamiento inocente, sino hay una quita de valor y ese valor está puesto en lo otro, en lo masculino. Y bueno, pensaba mucho en este artículo de Úrsula al respecto que se enmarca, me venía a la mente con lo que te escuchaba decir, Gaby, así que sí, coincido plenamente. Pues yo quería, bueno, estaba pensando en que al menos en Centroamérica, debido a las guerras que han sufrido pues, todos los países centroamericanos, en nuestro caso, el género testimonial fue el que marcó mucho qué era lo que se debía escribir en la época de la guerra, ¿verdad? Y el decidir escribir, bueno, y todavía, bueno, por sí, escribir fuera de lo que no fuera literatura de algún modo comprometida con el contexto, ¿verdad?, que estaba rodeando a los autores. En esa época significaba desapariciones forzadas, el exilio, el autoexilio, ¿verdad?, para poder escribir desde ese lugar. Y es así como, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hablando de la sobrevivencia a través de la literatura, Ligia Escrivá, ella es igual que Cristina Camacho Fasen, que son autoras guatemaltecas. Ellas decidieron escribir, Cristina Camacho desde la poesía, escribió poemas desde la ciencia ficción, algunos relacionados con el contexto de Guatemala, otros relacionados, como ella era aficionada a la astronomía, entonces ella decidió hablar desde los descubrimientos y todo lo que ocurría en el espacio, porque ella decidió centrar su temática allá en lugar del contexto que la rodeaba, y no significaba que ella se estuviera evadiendo de la realidad, sino que ella decidió escoger ese lugar desde el cual enunciarse, ¿verdad?
Y en el caso de Ligia Escrivá, ella decidió hablar del contexto de la guerra desde lo fantástico, desde el horror, ¿verdad? Sin nombrar. Incluso utilizó, en lugar de utilizar seres humanos, utiliza animales como seres, ¿verdad? Para poder representar a personas que en ese momento ya no podía nombrar, porque hacerlo significaba ser desaparecida. Entonces, creo que yo podría como hablar un poquito desde ese punto, y también, por ejemplo, en el caso de María Pérez Cuadra, que es de Nicaragua, que ella habla sobre el sujeto migrante, ¿verdad? Y cómo el sujeto migrante es en el caso de llegar a Estados Unidos, puede ser sujeto a discriminación, a la hipervigilancia, y ella lo maneja a través de un cuento donde trata de un chip, ¿verdad? Que le introducen en el momento de llegar a un aeropuerto, ¿verdad? Y cómo ella se siente al salir del aeropuerto, se siente hipervigilada y no entiende por qué, hasta que ella se da cuenta que cuando va a orinar le sale un chip y se da cuenta que había sido vigilada. Pero el caso del sujeto migrante, ¿verdad? Yo creo que la literatura especulativa sirve para eso, ¿verdad? Para describir lo que no podemos describir de otra manera. Y lo hemos utilizado, o bueno, las mujeres lo hemos utilizado como en el caso de estas dos autoras, Cristina Camacho y Ligia Escrivá, porque el contexto era necesario para poder sobrevivir. Si lo hubieran hecho desde el realismo, hubieran sido otras autoras más que hubieran sido desaparecidas. Y en el caso de María Cuadra, pues ella decidió hacerlo así porque creyó que fue la mejor manera de hacerlo. Mientras escuchaba a Gabriela y a Laura hablar del tema del cuidado, se me venían a la mente algunos textos de ficción especulativa escritos por mujeres que abordan justamente ese tema. Uno de ellos, por ejemplo, es Mugre Rosa de Fernanda Trías, una novela en la que a medida que el medio ambiente se va destruyendo y van desapareciendo y muriendo los animales, hay una mujer que se queda a cuidar un niño mientras todo el mundo está escapando de la ciudad, y es un niño que tiene una enfermedad que hace que sus padres lo abandonen, ¿no? Entonces aquí hablamos del cuidado, pero no es necesariamente del cuidado materno, sino el cuidado de una mujer a quien se le paga, ¿no? Para hacerse cargo de este niño, y esos vínculos que por un lado son transaccionales, pero también se convierten en vínculos afectivos muy, muy reales, y que marcan la lucha por la supervivencia de esta mujer, que al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de este niño enfermo al que le han encargado, ¿no? Y esa es una manera de pensar el cuidado en un contexto apocalíptico y en la ficción especulativa. También se me ocurría, por ejemplo, la novela de la escritora argentina Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito, que habla también de un futuro en el que no existen los animales debido a un virus que ha acabado con todos, y para poder alimentarse los seres humanos recurren al canibalismo, criando a otros seres humanos como si fueran vacas y sacrificándolos en mataderos humanos, ¿no? Y hay un hombre que decide traerse a casa una de estas vacas humanas, ¿no? O estas humanas vacas, para embarazarla y hacerla gestar el hijo que él no puede tener con su esposa. Y vemos aquí también un paralelismo interesante en este contexto apocalíptico de la mujer animalizada, de la mujer que es simplemente un recipiente de ese hijo que está por nacer, pero que no tiene derechos y que de hecho apenas dé a luz va a ser desechada, ¿no? Y es una reflexión que pone en paralelo las circunstancias de la situación de la mujer en un contexto patriarcal y la situación de los animales, ¿no? Cómo tratamos básicamente la brutalidad con la que tratamos a los animales tendría su correlato
en la brutalidad con la que tratamos o con la que se trata a las mujeres en un sistema patriarcal, ¿no? Y también se me vienen otros textos como Quema de Ariadna Castellarnau, en la que hay una mujer igual en un futuro devastado, ¿no? Que está embarazada y tiene que pensar en su supervivencia o en la de criatura que está gestando, y cómo hacerse cargo de otro individuo puede resultar fatal en una situación de precarización y de supervivencia tal en que se tiene que elegir o la vida del hijo o la vida de ella misma, ¿no? Lo cual también abre ahí un debate interesante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que en Estados Unidos, por ejemplo, se está incluso priorizando la vida del feto por sobre la vida de la madre, ¿no? Entonces estos son algunos textos que de pronto se me vinieron a la cabeza, que hablan de la cuestión de los cuidados, de la situación de la mujer también en un contexto futurista, apocalíptico, y en qué cuestiones traen a la mesa, qué debate traen a la mesa estos textos. Me pareció muy interesante la invocación que hizo Laura de un texto canónico que es The Theory of the Carry Bag, la teoría de la bolsa de Úrsula Le Guin, en la cual ella hace una vinculación muy interesante entre narrativa, escritura no masculinista y temporalidad. Mi siguiente pregunta es, en esta literatura especulativa escrita por mujeres, ¿de qué manera se puede estar repensando la temporalidad? ¿De qué manera podemos estar repensando una trama centrada en la evolución de un héroe? ¿De qué manera estamos pensando en una trama centrada en un tiempo lineal de progreso? ¿De qué manera estamos pensando en una trama que participa o se escapa a ciclos de reproducción de violencias, etcétera? Entonces, ¿cómo ven ustedes una posible potencial reescritura de temporalidades hegemónicas en esta ficción especulativa? No sé si Gaby quieres empezar tú o si tal vez. No sé, tal vez pensando en, por ejemplo, en la forma en la cual sus obras pueden estar jugando con el tiempo, pensando tal vez en cómo hay formas en las que se escapan a formas más convencionales de estructurar temporalmente la narración. Pues yo aquí quisiera mencionar el cuento de la cueva de Liliana Colanzi, por ejemplo, que justamente tiene esta perspectiva geológica, ¿no? Nos inserta dentro del tiempo geológico, que es algo que a mí también me llama mucho, ¿no? Y que es algo que a mí me parece que en lo que no estamos solas, que justamente creo que hay varias autoras reflexionando acerca de estos otros tiempos, ¿no? El tiempo de la montaña, el tiempo del bosque, el tiempo de la fuera en términos posthumanistas, ¿no? Y a mí me parece que ahí Liliana hizo un cuento maravilloso. Yo me declaro muy fan de ese cuento. Y también tengo un cuento en una cueva y se quiero enseñar a Liliana. Pero no ocurre el tiempo. Bueno, el tiempo en mi cuento de la cueva también no existe o se desplaza. Pero creo que sí hay una... Rodrigo Bastidas, que estuvo en la mesa de hoy en la mañana, tiene un texto muy lindo que publicamos en el blog de La Mexicona acerca de cómo la ciencia ficción es el género del tiempo. Me parece que así lo dice él. Estoy simplificando mucho la idea, pero él tiene esta tesis, ¿no? De que la ciencia ficción es justamente el género que aborda el tiempo, tiene el tiempo como motivo,
más que a la ciencia, ¿no? Incluso podría pensarse en algunos momentos. Creo que ahora, con esto que mencionaba Laura, justamente mencionando a Le Guin, de la teoría de la bolsa para transportar, y esa capacidad de irnos a mirar otras conciencias y otras formas de experimentar la vida, necesariamente nos pone en otra relación con el tiempo, ¿no? Creo que con el tiempo, o sea, el tiempo humano contrapuesto al tiempo de la Tierra o al tiempo cósmico o al tiempo, sí, no sé, histórico incluso, ¿no? Pero, bueno, independientemente de eso, creo que sí hay escrituras en general dentro de la ficción especulativa escrita por mujeres que además, no solo en términos filosóficos, sino en términos de ruptura de estructuras narrativas, que creo que era, a lo mejor era lo que realmente preguntaba. No, yo estaba preguntando por el tiempo. ¿Qué forma en la que ustedes puedan tomar? Interesante. Creo que también hay una parte experimental muy importante. O sea, creo que parte de, justamente, de salirse de la narrativa del patriarcado es también dinamitar las formas, o bueno, para no usar una expresión tan violenta y tan manida como la dinamitación, que sería muy poco leguinesco, reformular, regenerar, recrear o generar otras cosas, ¿no? Hacer que broten otras formas narrativas a partir también de este diálogo con otras epistemologías y con nuestras propias realidades, desde esta otra experiencia que es múltiple y muy diversa de ser mujer, ¿no? Creo que ahí también hay una intención de ruptura en la forma, en las formas literarias. Yo creo que ahí Marilinda ya nos dio varios ejemplos, y Liliana también, ¿no? Entonces, pues, igual, yo creo que van a ser, ¿no? Sí, pensaba en torno a esto de rupturas o regeneraciones o formas más híbridas, por ejemplo, en la escritura de T.P. Mira Echeverría, y donde hay un trabajo incluso sobre el lenguaje muy grande, y pensaba en un cuento, por ejemplo, una novela corta como Memoria, en la que se habla de una reconstrucción de los vínculos o una creación de nuevas formas de vincularse, y que pasa a tener otros tiempos, los tiempos de la colonización de otro mundo o del asentamiento humano en Marte, y empieza a tener temporalidades en las que pensamos los mismos personajes, pero a lo largo de tiempos como generacionales incluso. Y me parece muy interesante también también es un autor, T.P. Mira Echeverría, es un autor como que creo que fuera de cualquier clasificación, pero me parece súper interesante esto de cómo abordar otras temporalidades y otro espacio de la memoria, otro espacio para el lenguaje también, que creo que son territorios súper interesantes, y la forma en la que son trabajados por autoras, por autores no binarios, son mirados de otra manera. Y me parece que ahí hay una experimentación súper fructífera y súper productiva. Y añadiendo a lo que han hablado Laura y Gabriela con respecto al tema del tiempo, pienso que también hay varias escrituras femeninas no realistas que tienen un trabajo muy rompedor con el tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en La Amortajada de María Luisa Bombal, ¿no? Que es transgresora en su uso del tiempo narrativo, de los saltos temporales, del flashback, y que se anticipa a lo que va a ser más tarde el boom, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí con el tiempo en esta escritura de mujeres que se atreve a experimentar y al mismo tiempo que está
rompiendo con códigos realistas de la misma época, por ejemplo, y es más, con conexiones muy fuertes con el texto de Bombal, a pesar de que nunca se conocieron ni se leyeron, es el libro de cuentos El Oxiso de María Virginia Estensoro, que también narra una subjetividad desde la muerte, de la misma manera que ocurre con el personaje de Ana María en La Amortajada, ¿no? Y que está pensando el tiempo más allá de la vida humana, en el tiempo de la muerte, ¿no? El Oxiso, de hecho, es un viaje a la inmensidad de la muerte que atraviesa siglos mientras la subjetividad se va desintegrando y se va disolviendo en esta enorme marea del infinito, ¿no? Y es un viaje también hacia la deshumanización, hacia la desintegración del yo en otra cosa, ¿no? En otra cosa que en un principio son larvas, son gusanos, más adelante se convierte en una niebla que viaja a través del tiempo y finalmente culmina en un océano primitivo, que es el océano del Génesis, que va a dar lugar otra vez a la vida. Y este es un recorrido no solamente de cientos de años, sino de miles de millones de años, que está logrado a través del fantástico o del horror, y que no tiene digamos, es un tipo de escritura tan extraño que no hace escuela en la literatura boliviana, ¿no? Entonces creo que hay numerosos ejemplos de lo que puede hacer tanto la ficción especulativa como la escritura de mujeres para desestabilizar esta concepción lineal, patriarcal, ¿no? Del tiempo, y que también tiene que ver con un tema que ya hemos estado hablando en esta mesa, que es con la imaginación del futuro, ¿no? Cómo proyectamos un futuro que no siga ciertas coordenadas impuestas por una literatura masculina, ¿no? Que conduce siempre a ciertos escenarios muy reconocibles. ¿Cómo proponemos alternativas a estos escenarios que tienen que ver con una temporalidad futura, ¿no? Y esa es una pregunta que a mí también me interesa mucho y que yo misma me he planteado en mi propia escritura. Si, por ejemplo, pienso en el cuento La Cueva que mencionaba Gabriela, ese es un cuento que sufrió muchas metamorfosis, que tenía un final distinto, que replicaba esa idea del futuro como destrucción, de la que yo me he alimentado mucho, ¿no? De hecho, en una versión inicial de este cuento, la escena final era una escena situada en un lugar radiactivo, ¿no? En una naturaleza radiactiva donde ya no había ningún tipo de vida, básicamente la cueva estaba sepultada en un enorme océano de basura. Y yo misma me cuestioné por qué mi imaginación había llegado inevitablemente a ese escenario. Y es que estamos programadas también para pensar en esa idea del futuro, ¿no? Y escribir este cuento me hizo pensar justamente en de qué manera estaba yo replicando esa futuridad que se nos enseña como inevitable, y tratar de darle una vuelta, tratar de proponer algo diferente. Y es así como terminé escribiendo otra versión de ese final, en el que en el futuro probablemente ya no estemos, ¿no? ¿Quién sabe qué pueda pasar con nosotros como humanidad, pero en el que la vida continúa de otras maneras mutantes, de otras maneras diferentes, pero la vida permanece, ¿no? Y creo que esta cuestión del futuro es una tarea que nos compete a todos, a todes.
Sí, ahora que hablaba Liliana, me recordé un cuento de Ana Cristina Rossi, Abel, que trata sobre, que es de Costa Rica, que justo trata sobre eso en un momento posapocalíptico donde solo queda ella como sobreviviente, pero sobrevive porque su cuerpo empieza a mutar y empieza su cuerpo a adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces ella empieza a adquirir la habilidad de poder respirar con poco oxígeno, de poder captar con poca agua, poder, como que fuera una especie de rana, empieza a captar a través de su lengua la humedad y empieza toda su piel a cambiar hasta que se da cuenta que sobrevive su hermano. Y entonces quedan como una especie de Adán y Eva en este lugar, en Costa Rica. Bueno, no dicen que es Costa Rica, pero uno supone que es Costa Rica. Y, y ahí está la disyuntiva, ¿verdad? Bueno, quedamos como Adán y Eva y somos hermanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a procrear una nueva humanidad o qué? ¿Verdad? Entonces ahí la autora decide quedarse como una sola mujer, ¿verdad? Decide no procrear, ¿verdad? Entonces, eso me parece un giro bastante interesante, como ahí la mujer toma decide la autora también, decir, no, yo no quiero ser procreadora y menos con mi hermano, ¿verdad? Porque hay que crear una nueva humanidad. Y también esa cuestión de repensar, ¿verdad? En un futuro, qué es lo que nosotras como o sea, mujeres tenemos ya predestinado, ¿verdad? En el caso como de Claudia Salazar Jiménez, que escribió Ciberproletaria, que es también de Costa Rica, y trata sobre una empresa que ha creado mujeres cyborg, que son las que van a procrear hijos en lugar de las mujeres. Y entonces ahí está el tema de la explotación hacia lo artificial, ¿verdad? Que también es un tema actual, ¿verdad? Entonces, cómo esta empresa decide explotar a estas mujeres que son inteligencias artificiales, ¿verdad? A costa de que las mujeres no pasen por el proceso del embarazo y del parto. Entonces, o sea, al final son temas que también ponen en la mesa este tema de la explotación tanto a la mujer como también al ente artificial, que me parece que es un tema bastante importante también que tratar. Tal vez la última pregunta antes de que nos Esperen. Quería agregar algo, por favor. Quería comentar en esto que decían sobre pensar otros futuros distintos a esos de los que venimos como programadas, el tan necesario Pachacuti, qué pasa si hay un reseteo del mundo, y acá en Argentina lo trabajó la autora Paula Salmoiraghi con un poemario que se llama El fin de la era farmacopornográfica, un poemario de ciencia ficción espectacular, y piensa en eso, cómo sería generar en un momento en el que está como suspendido en el tiempo, la humanidad ha abandonado la Tierra, pero no la abandonó en pos de otras galaxias, de otros planetas, sino que se quedó en órbita hasta que la Tierra pueda volver a recibirla, esté en condiciones de volver a recibir a estos seres humanos, y mientras tanto están en estas naves como de favelas, de barrios pobres, estas pequeñas naves dispersas por toda la atmósfera, están en órbita, y cómo se trata de recrear la vida, recrear los vínculos dentro de estos espacios nuevos. Y me parece que hay un trabajo súper interesante en eso, tratar de imaginar eso que no sea la profecía autocumplida de ese solo posible apocalipsis espantoso para la humanidad. Porque creo que es muy preocupante acostumbrarnos a esa idea como inevitable. Creo que es muy, muy preocupante. Y por otro lado pensaba en esto de las nuevas formas
de reproducirse o de agenciarse con animales, este tema de Haraway, de las hibridaciones, de las nuevas familias, de adoptar un animal, de empezar a pensarnos por fuera del especismo. También para pensar en un futuro que no sea solo el futuro de los seres humanos, también pensarnos que qué poco quedaría de la humanidad, de su propia esencia, si ya no hay animales, plantas, si ya no hay una biosfera, si ya no hay un ecosistema al que pertenecer. Es lo que nosotros decimos en cuanto a la sociedad, nadie se salva solo. Bueno, las especies no se salvan solas tampoco. Pertenecemos a un tejido, pertenecemos a un ecosistema. Y pensarnos en esos términos también para un futuro posible, creo que es parte de la tarea. Y yo también quisiera añadir algo, y es que no estoy criticando a priori las narrativas apocalípticas o los futuros distópicos, porque es cierto que estamos en un momento de crisis de proporciones nunca antes vistas, ¿no? Y cuya salida a esta crisis exige toda la voluntad política y la imaginación, y es válido estar preocupados, ¿no? Es válido no solamente preocupados, estar alarmados, estar angustiados, ¿no? Hay generaciones más jóvenes que conviven ya con esta angustia sobre el futuro del planeta, ¿no? E incluso nuevas categorías dentro que están naciendo dentro de la psicología para nombrar estas angustias y estas ansiedades climáticas. Pero también quisiera referirme a un debate que propone la autora cubana Mayellis González Fernández, ¿no? Y es cuando ella dice, incluso pensar en un futuro con esperanza es un privilegio, ¿no? Viniendo ella de Cuba, en una situación en la que el futuro se hace árido de imaginar, ¿no? Ella piensa que pensar que imaginar futuros difíciles, futuros distópicos, es también una tarea política válida, ¿no? Y que tampoco podemos esperar como agendas de escritoras no realistas, digamos, que tengamos que dar la solución a estos problemas, sino que es válido pensar en ese horizonte oscuro, distópico y desesperanzado, ¿no? Quisiera traer esta otra parte de la discusión que propone Mayellis, que me parece muy válida y muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. Yo no decía no pensarlos en esos escenarios, sino no resignarnos a ellos. Sí, no lo digo por vos, Laura, sino lo digo más bien por mis propias ideas al respecto, ¿no? Sí. Yo quisiera añadir algo a esa idea también. Y es que sí creo que es como pensar cómo necesitamos todavía las distopías, es pensar cómo necesitamos todavía también la definición de lo humano, ¿no? O sea, hay muchas cosas de la definición de lo humano que no están bien, pero muchas que nos siguen sirviendo o que seguimos necesitando. Y creo que con la distopía pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos esa preocupación y necesitamos seguir pues poniendo ahí afuera el peligro inminente, ¿no? En todo caso, yo que se me suele señalar como del equipo no distópico, y es una intención que yo tengo, yo creo que está bueno el contraste. O sea, creo que toda la cuestión homogeneizadora de las narrativas de la literatura especulativa siempre será mala, o sea, siempre será negativa, ¿no? Siempre será poco productiva. Y entonces simplemente, aunque yo también tengo este deseo, ¿no? de separarme de la depresión del realismo capitalista, como diría Mark Fisher, también apuesto mucho por la diversidad en lo que contamos nosotras y en lo que cuenta la ficción especulativa y los alcances que tienen, porque eso es justo lo que la mantiene crítica
autocrítica y en movimiento. En el momento en el que dejamos que una de esas narrativas sea dominante, creo que se homogeneiza y se lleva pues al terreno, pues sí, de lo mainstream a crítico y de la superproducción que ya no conmueve ni genera ninguna reflexión, ¿no? O sea, creo que ese es otro riesgo de los géneros populares que vienen de esta cosa subterránea, que de repente se popularizan, se masifican y pierden su esencia autocrítica y como marginal, su condición marginal. Y en esa pérdida se vuelven complacientes con las narrativas, que era lo que decía Liliana al principio, ¿no? Entonces creo que la diversidad justamente, tanto en las narrativas distópicas como en aquellas que desean problematizar la noción determinista de la distopía y quieren irse a buscar incluso herejías, soluciones, como a mí me pasa, yo sí las busco intencionalmente, la verdad, lo confieso, pues creo que está bien, o sea, es saludable y es como nos mantiene periféricas y marginales, que creo que es el estado deseable de la ficción especulativa. Sí. Muy bien, tenemos 20 minutos, no sé si deberíamos abrir tal vez la conversación o tal vez pueda hacer yo una última pregunta. Tenemos varias aquí. Muy bien, pues podemos empezar con esas preguntas. Bueno, una tiene que ver un poco con el tiempo, ¿no? ¿Alguna novela o cuento escrito por mujeres que aborde el tema desde la ucronía? Ucronías escritas por mujeres. Difícil, ¿no? Yo tengo una. Del ¿Sí? México virreinal, se llama Huir del siglo, y es de una monja que inventa un aparato para grabar Ah. sonidos, pero bueno, no sé si califique como ucronía, Mm. no sé, ya lo leerán y me dirán ustedes. Pues no. O sea, yo pensaba que no y estoy en la razón, ¿no? Porque es interesante que no practican mucho la ucronía, ¿no? Por eso lo lo hacía bastante, ¿verdad? Sí. Alberto Chimal nos planteó una pregunta un poco, dijo que nos pueden dar ejemplos de obras con estructuras alternas a la forja del héroe, que hagan visibles las experiencias a las que se refieren ahora las panelistas. Hace media hora. Es un poco fechada. Sí, ya. No entendí bien la pregunta. Nos estaba pidiendo ejemplos de relatos escritos por mujeres en las que el relato o el tiempo vaya de otra manera. No entendí bien la pregunta. O sea, obras con estructuras alternas a la forja del héroe. Ok, ok. Sí, podría mencionar, por ejemplo, el cuento de la escritora hondureña Ana Michelle Hernández Rodríguez, que se llama Dunster, año 73 B después de Krogan, que ese es el tema de la habitabilidad ya en otros planetas, ya no viven en la Tierra, pero utiliza ese lugar para apelar a la búsqueda de los recuerdos. Entonces, a pesar que siempre salen hay como una hora y un día específico en el que todos se reúnen en la plaza a ver cómo salen los cohetes para porque acaban de encontrar otros planetas para habitar. Hay un bar en donde llega un ser y él toca el piano. Entonces, al tocar el piano, la gente empieza a recordar qué era la sensación de estar con los abuelos, entonces ese cuento me parece como que se sale, ¿verdad?, de la temática y que apela a eso, ¿verdad?, la búsqueda de recuerdos, así como estaba pensando en el cuento de Jacinto Escudos,
el de La Flor del Espíritu Santo, si no estoy mal, que igual trata de una, ya en un mundo distópico, pero la protagonista se encuentra con un trozo de papel y aprende a escribir, y no se recordaba qué era escribir porque no se podía escribir porque ya se habían prohibido las artes, se había prohibido como buscar representar lo que uno piensa, lo que uno siente. Entonces, al final, en la historia, el istmo centroamericano, porque ocurre en El Salvador, pero al final afecta a toda Centroamérica, es inundada y Centroamérica pues es cubierta por una ola, que es algo muy interesante porque en otro texto de ella también El Salvador es cubierto por una ola. Para ella el apocalipsis ha de ser el deshielo, ¿verdad? El deshielo y el cubrimiento del país, por ser tan chiquito, ¿verdad? Por una ola gigantesca. Pero en esos relatos ella apela a lo mismo, ¿verdad? A aquello que nos brinda el contacto, ¿verdad? Aquello que nos hace recordar que hay cosas que son más allá de la tecnología, ¿verdad? Y que podemos apelar a los recuerdos, a lo que nos tenga con contacto con las demás personas. Eso se me viene ahorita por el momento. Sí, escuchando a Marilina me acordaba de la novela La mucama de Ominculé, de Rita Indiana, en que también el tiempo está completamente fracturado, la posibilidad de este viaje en el tiempo está dado por un ser que podemos pensarlo como un ser mutante, mutado por el desastre nuclear en el Mar Caribe, o como un ser mágico, porque también está intervenido por la religión, por la presencia de Yemayá es constante, abarca toda la novela, así que me parece también otro ejemplo muy interesante del tiempo roto y de los caminos que puede ir realizando este personaje principal que incluso, para no spoilear la novela, tiene un tránsito de cambio muy grande sobre sí mismo a lo largo de la historia. Así que me parece otro ejemplo fascinante esa novela. Yo pienso en las muchas, más bien antiheroínas que ha producido la literatura, ¿no? Hablaba Marilinda de Jacinta Escudos, yo estaba pensando en su cuento Yo Cocodrilo, en el que hay una niña que para evitar que la mutile, empieza a metamorfosear en cocodrilo y termina atacando como cocodrilo a su propia comunidad humana, ¿no? Que quiere hacerla atravesar el ritual de la mutilación. Ella no es una heroína, ¿no? En todo caso es una antiheroína mutante, no humana, monstruosa, ¿no? Asimismo, Giovanna Rivero tiene muchas antiheroínas que están tratando de sobrevivir en circunstancias de precarización extrema, como por ejemplo la protagonista de Hermano Siervo, cuyo esposo está siendo sometido a experimentos médicos como si se tratara de un guinea pig, ¿no? Para conseguir dinero que les permita sobrevivir, y que ambos se están prestando a ese juego que eventualmente podría significar la muerte del esposo, porque la economía no les permite buscar o tener otras maneras para ganar dinero, ¿no? O la protagonista del cuento Regreso, que vuelve al lugar donde ha concebido un niño monstruoso con un líder zombie, ¿no? Y que tiene una actitud ambivalente ante este niño híbrido al que ha parido, ¿no? Entonces creo que más bien todas estas protagonistas, con sus ambivalencias, con sus defectos de carácter, con sus
decisiones muchas veces cuestionables, llenas de dudas, son una respuesta a este héroe de decisiones impolutas, ¿no? De gestos, no sé, valientes o aplaudibles, ¿no? Y creo que podemos encontrar muchísimos ejemplos más de estas antiheroínas. Sí, pensaba en Sí, el, perdón, pensaba en el libro No voy a salvarte, el libro de relatos de Iliana Vargas. Está lleno de estos personajes también, de personajes principales que no son heroínas en el sentido más clásico, sino que incluso renuncian a esos lugares de heroicidad clásica para hacer otra cosa, para ser monstruosas. Y hay una reivindicación de lo monstruoso que es maravillosa en ese libro. Perdón. sí, yo estaba pensando en el cuento este de Denise Funchal, Buenas Costumbres, que trata de una chica que le dicen, como la mamá le dice, debería tener un novio de esta forma, de esta forma. Entonces ella decide tomar partes de cada uno de los novios y formar su propio novio monstruo con el cerebro de la mamá, ¿verdad? Entonces, como hacer ese giro, ¿verdad? De ese Frankenstein, pero al modo de lo que la madre quiere y lo que la sociedad quiere, pero un pastiche de varios, ¿verdad? Y así ya tiene su hombre ideal. ¿Cómo se llama, Marilinda, el cuento? Perdón. Buenas costumbres. Gracias. Hay una buena pregunta aquí que tiene que ver un poco con el tiempo de la pandemia y la escritura de ficción especulativa escrita por mujeres. ¿Cómo creen que ha influido o no la experiencia de la pandemia en cuanto a la literatura que producen? Y como todas son escritoras, ¿no? Me parece, tal vez en su propia obra o en la obra que han leído de otras. Bueno, en mi caso, yo traté como de alejarme un poco de hablar del tema de la pandemia. Para escribir de la pandemia prefiero hacerlo como ya con la mente un poco más fría, porque intenté hacerlo, pero sí de alguna forma me marcó más allá de todo el aislamiento y todo esto, pues lo que igual ya lo hemos venido leyendo en otros autores que también de alguna forma plasmaron lo que ahora sucedió hace poco. Ay, ¿qué pasó? Ay, ahí estoy. ¿Qué pasó? Sí me afectó mucho el tema de la muerte. Entonces, eso sí se ve muy marcado en mis textos, ¿verdad? Como de alguna forma sí cambió totalmente mi forma de escritura y ya la búsqueda de entender la muerte y entender sus procesos y ya no verla tanto como algo tan alejado, sino como algo muy cercano, ¿verdad? Y que es un paso más, ¿verdad? En la vida de uno. De esa forma fue como me marcó la pandemia a mí y en mi obra. Una de las cosas que yo más sufrí en la pandemia fue el no poder bailar, ¿no? Que es un contacto con el cuerpo de los demás, pero también una relación especial con el propio cuerpo, ¿no? Entonces, justo en esa época empecé a leer más sobre la rebelión andina del Taquióncoy en el siglo XVI, en el que los indígenas empezaron a rechazar la religión católica, la colonización española, a través de lo que se llamó la enfermedad del baile, ¿no? Por la cual empezaban a temblar, ¿no? Empezaban a recibir los espíritus de los antepasados y a rechazar la colonización. Entonces, esa reflexión sobre el baile como cura, el baile como rechazo a la colonización, se me fue metiendo en la cabeza y fue apareciendo en un cuento de mi último libro que se llama Atomito, en el cual hay
unos jóvenes que viven cerca de una central nuclear y que están también siendo víctimas, además de la radiación, de la represión policial, y de pronto uno de ellos empieza a manifestar los síntomas de la enfermedad del baile, ¿no? Empieza a bailar por las calles y va contagiando a los demás. Entonces esa fue una manera muy concreta como la cuestión del encierro, del enclaustramiento, pero también el descontento social que había en muchos lados, ¿no? En muchas partes del mundo y a partir de la pandemia, se fueron colando en mi escritura. Qué lindo y qué enriquecedor que es escucharlas, qué placer que es escucharlas. En mi propia experiencia, lo primero que pasó fue que me paralizó. O sea, yo en el principio sí dije, es el final de los tiempos, ya está. Yo creo que... Y después me pasó la ingenuidad de pensar que sí podía haber un reseteo, sí podía haber un fin del capitalismo. Yo levanto la manita, yo soy de las ingenuas que creyó en su momento. Me duró nada, un par de meses, pero en un momento creí. Y lo que me pasó también al ver esas escenas terribles, que yo creo que me van a quedar tatuadas en la retina para siempre, fue, a ver, Pablo Capana, teórico argentino, define la ciencia ficción como una literatura de advertencia. Entonces yo lo que pensaba es, si llegamos finalmente a este desastre tantas veces anunciado y tantas veces advertido, la ciencia ficción ha fallado. No logramos impedir a través de la advertencia este destino terrible. Entonces me encontraba frente al sinsentido de seguir escribiendo o de producir. ¿Qué literatura producir en ese momento? ¿Qué literatura producir qué relato me interesaba contar para eso que se estaba yendo al cuerno? Me pasa hoy en día cuando veo las islas quemándose, las islas del Delta quemándose, y no solo quemándose por problemas que tienen que ver con el calentamiento global, la sequía, etcétera, sino por gente que las está quemando y nadie los detiene. ¿Por qué? Capitalismo. ¿Por qué? Poder. ¿Por qué? Hegemonía. Entonces a veces me resulta muy difícil. Lo primero que me pasa es que eso me resulta paralizante. Yo no creo que como escritores o escritoras de ciencia ficción tengamos la responsabilidad de imaginar un futuro mejor y dar un manual de instrucciones para llegar. No creo en esa responsabilidad. Pienso en un desafío, en que teniendo todas las herramientas o todas las lecturas que hemos tenido o los intereses que tenemos, quizás estamos, no sé, tenemos esa caja de herramientas más grande para tratar de imaginar un futuro distinto, verosímil. Lo pienso como desafío, no como responsabilidad, pero a veces lo que me pasa es que la realidad me resulta un cachito paralizante, me cuesta sobreponerme a las noticias de todos los días. Así que es a veces una relación muy compleja con nuestro presente la que yo tengo como autora. Me está costando muchísimo producir. Ay. Pues o sea, me identifico mucho con lo que han dicho todas y creo que además, en mi caso, conocerlas a ustedes, por ejemplo, fue algo bueno de la pandemia. Y también acelerar los proyectos que personalmente y colectivamente tenía pendientes ante la inminencia de la muerte y la destrucción que implicó la pandemia. Uno fue el libro que está por publicarse, La canción detrás de todas las cosas. Otro fue La Mexicona, que organizamos en conjunto Andrea Chapela, Iliana Vargas, Lidia Brenda y yo, que teníamos planes de hacerla presencial y bueno, una cosa como diferente,
cómo fue, pero bueno, nos permitió, por ejemplo, conocerlas a ustedes y establecer estas reflexiones y estos acompañamientos. Entonces, estoy muy agradecida en ese sentido por haber podido encontrar cosas tan positivas dentro de la pandemia. Y otra muy concreta, un poco como lo que decía Liliana, fue La sincronía del tacto, que es un cuento que yo había empezado antes de la pandemia, que se publicó en la antología El tercer mundo después del sol, y que se colaron cosas ahí definitivamente a la hora de terminar el cuento, muy del principio de la pandemia, que era añorar el tacto, añorar el contacto físico y la posibilidad de tocarnos y de tocar el mundo natural exterior. Entonces, bueno, creo que yo así resumiría la experiencia de escribir o de pensar estas cosas durante la pandemia, pero sí destaco sobre todo el haber podido establecer estas redes y estos acompañamientos entre autoras latinoamericanas, que para mí sí ha cambiado mucho mi manera de entender la literatura de Latinoamérica y la ficción especulativa. El crecimiento intelectual para mí, por ustedes, ha sido fundamental. Y la verdad que Mexicona es un espacio fundamental para pensar la ficción especulativa y te agradezco por ese gran trabajo que hacen todas ustedes, reuniendo a tantos autores, a tantos pensadores en torno a estos temas, ¿no? Es realmente un espacio importantísimo el que están creando. Muchas Sí, gracias. en lo personal, descubrirlas a ustedes ya en algún momento se los dije a ustedes, así que no sonará que lo estoy diciendo por el momento o por encontrarme con vos, pero realmente el momento de descubrir el video de invitación a la Mexicona, de escucharlas a ustedes cuatro hablando, fue un momento que yo tengo grabadísimo como bueno, de acá para adelante empieza la esperanza. Ay, muchas gracias. Bueno, terminando hablando de esperanza, que suena un poco, son las 3:30. Muchísimas gracias a todos por esta mesa tan estimulante. Muchísimas gracias a todos ustedes aquí en la pantalla, aquí entre ustedes, aquí con nosotros. Y creo que en 15 minutos tendremos más conversaciones con Giovanna Rivero y Caroline Porno. Exacto. En breve estaremos aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias a todas.